Hola, somos el grupo M17 y hoy vamos a analizar uno de los casos más polémicos del mundo televisivo español, el duopolio publicitario entre A3 Media y Mediaset. Con este trabajo tenemos el objetivo de analizar prácticas de competencia en el sector audiovisual, relacionar el caso con la normativa legal vigente y, por último, evaluar las sanciones y su impacto jurídico. 80 millones de euros es la histórica multa que la CNMC impuso a A3 Media y Mediaset por distorsionar el mercado publicitario español, un caso que expone cómo dos gigantes televisivos manipularon la competencia en este mercado. Estas empresas, que juntas concentran el 55% de la audiencia, controlaban de forma ilegal más del 85% de la inversión publicitaria. ¿Cómo lo hicieron? En primer lugar, a través de acuerdos secretos donde ambas empresas coordinaron precios y condiciones para evitar competir entre ellas. En segundo lugar, con paquetes donde obligaban a anunciantes a contratar espacios en bloques en sus principales canales, así como también con descuentos engañosos. Ante este suceso, la CNMC demostró que vulneraron la Ley 15 de 2007 de defensa de la competencia, un delito grave por alterar el mercado, pero la sanción no solo fue económica, ya que se les ordenó transparencia, que se basa en desglosar todos sus productos publicitarios, también la prohibición de paquetes que incluyan sus canales estrella y, por último, eliminar descuentos con volumen para evitar monopolios encubiertos. Este caso se relaciona directamente con la unidad 6 del temario, el derecho a la competencia. A3 Media y Mediaset fueron sancionadas por coordinar sus políticas comerciales en lugar de competir entre ellas, lo que constituye una práctica colusoria. Este tipo de conductas están prohibidas por la ley que comentábamos antes, la Ley de Defensa de la Competencia, ya que distorsiona el mercado y perjudica a otras empresas y anunciantes. Además, podría considerarse competencia desleal regulada por la Ley 3 del 1991, al imponer condiciones abusivas como comprar espacios en bloque o no poder anunciarse en otras cadenas. Incluso podría hablarse de engaño. Las normas jurídicas que se pueden aplicar en este caso son la Ley 15 de 2007 de 3 de julio de defensa de la competencia. Esta ley es la norma principal en España para asegurar que haya una competencia justa entre empresas, prohíbe y sanciona las prácticas restrictivas de la competencia. Lo que busca es garantizar que todas las empresas compitan en igualdad de condiciones y que los consumidores tengan más opciones y mejores precios. La segunda es la Ley 3/1991 de 10 de enero de competencia desleal. Esta ley no solo protege al mercado en general, sino que también a las empresas que compiten entre sí. Sirve para evitar conductas que dañan a otros competidores, como por ejemplo hacer publicidad engañosa, confundir a los consumidores, hablar mal de la competencia sin pruebas o aprovecharse del prestigio de otras empresas. La tercera es la Ley 34/1988 del 11 de noviembre, General de Publicidad. Esta ley regula todo lo relacionado con la publicidad y obliga a que ésta sea veraz y clara, por lo tanto prohíbe la publicidad engañosa. La cuarta es la del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, la Ley de la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esta norma protege a los consumidores frente a engaños, trampas comerciales o publicidad desleal. Establece castigos para las empresas que no respeten los derechos de los consumidores y da herramientas legales a estos para defenderse. Finalmente, la normativa europea. A nivel de la Unión Europea también hay leyes que se aplican. Por ejemplo, el Reglamento CE número 1/2003, que regula cómo deben aplicarse los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que son los que prohíben los acuerdos entre empresas que perjudican al mercado y el abuso de poder de las grandes compañías. También está el Reglamento número 139/2004, que regula las fusiones entre empresas para evitar que una unión de compañías cree una situación de monopolio, es decir, que dominen el mercado y dejen sin opciones a los consumidores. El caso de A3 Media y Mediaset comenzó en noviembre de 2019, cuando la CNMC sancionó con casi 80 millones de euros a ambas compañías por prácticas anticompetitivas. Las dos empresas llevan a cabo prácticas que limitaban la competencia y reducían la oferta. Por lo tanto, la CNMC les dio un plazo de 3 meses para poder modificar estas conductas y presentar un informe detallado sobre los cambios realizados. En diciembre de 2020, la Audiencia Nacional aceptó suspender de forma temporal el pago de la multa a las cadenas de televisión. Sin embargo, les exigió presentar avales bancarios como garantía de que, si en un futuro perdían el caso, serían capaces de pagar la multa, y también les obligó a dejar de hacer las prácticas publicitarias que la CNMC había considerado ilegales. Durante los siguientes años, ni A3 Media ni Mediaset reconocieron haber cometido ninguna infracción y mantuvieron su estrategia legal para defenderse. Entre 2022 y 2023, la Audiencia Nacional anuló varias sanciones anteriores impuestas por la Comisión, relacionadas con fusiones y obligaciones impuestas por las cadenas, ya que en varios de estos casos se detectaron fallos en los procedimientos de la CNMC, como no haber entregado a las empresas los documentos importantes o no justificar bien sus decisiones. En enero de 2025 también fue anulada una multa de 3 millones de euros a Mediaset, por haber incumplido los compromisos que asumió tras la fusión con Cuatro. La Audiencia Nacional anuló la multa porque no se demostró bien lo que se les acusaba, y esto ayudó a que las empresas tuvieran más argumentos para defenderse en el otro caso. Actualmente, el caso todavía no ha concluido en sentencia firme. La Audiencia Nacional aún no ha tomado una decisión final y ambas compañías siguen presentando recursos. Según varias fuentes, ninguna de las dos empresas ha guardado dinero en sus cuentas por si tienen que pagar la multa, porque creen que la probabilidad de tener que abonar este dinero sigue siendo muy poco probable.
Ahora vamos a hablar de dos casos similares en los cuales se han demandado a empresas por prácticas anticompetitivas. Uno de ellos ocurrió en 2024 cuando la Comisión Europea multó a Meta con casi 800 millones de euros por abuso de posición dominante. Meta obligaba a los usuarios de su red social a usar también Facebook Marketplace, incorporando este servicio de compra-venta dentro de la red, sin dejar que pudieran quitarlo o usarlo por separado. Esto dio a Meta una ventaja injusta frente a otras plataformas de anuncios clasificados como Wallapop o Mil Anuncios, que no podían competir en igual de condiciones. La Comisión Europea consideró que Meta usó su poder de forma desleal para beneficiar a su propio servicio y limitar la competencia. Además de la multa, se le ordenó dejar de hacerlo y actualmente el caso sigue abierto. Meta ha recurrido la multa ante la justicia europea y aún no hay una sentencia final. Mientras tanto, tiene que dejar de aplicar las prácticas que se consideran abusivas. El segundo ejemplo comenzó el año pasado. Alphabet, la empresa dueña de Google, estaba afrontando a varias demandas por llevar a cabo prácticas anticompetitivas. Se decía que usaba su poder para controlar el mercado y así no fomentar la competencia. En México, la COFEC afirmó que Google estaba abusando de su poder, ya que obligaba a otras empresas a contratar servicios como packs, lo cual era una cosa ilegal. Por lo tanto, si en el juicio se demostraba que esto lo había hecho más veces, Google podría recibir una multa del 8% de sus ingresos anuales. Además de estas acusaciones, Google ya había sido señalado anteriormente por limitar la competencia, ya que pagaba para ser el buscador predeterminado. Por esta razón fue investigado en 2022 tanto en Estados Unidos como en Europa, y hace 2 años en Estados Unidos se inició un juicio contra Google por abusar de su poder controlando la publicidad digital. Hasta el momento no se ha emitido ninguna resolución final de este caso y la COFEC continúa investigando. Concluyendo este trabajo, podemos decir que Atresmedia y Mediaset fueron multadas con 80 millones de euros por la CNMC por pactar el control del mercado publicitario en televisión, en lugar de competir, lo que perjudicó a las empresas más pequeñas. El comportamiento de estas dos empresas vulnera varias leyes, como la ley de la defensa de la competencia y la de la competencia desleal, al imponer condiciones injustas a los anunciantes. También podría afectar a los derechos de los consumidores y anunciantes, según la Ley General de la Publicidad y de la Protección. Aunque la CNMC impuso la multa en 2019, ambas empresas recurrieron y, en 2020, la Audiencia Nacional suspendió provisionalmente el pago bajo ciertas condiciones. A pesar de anulaciones en otros casos similares, el proceso sigue abierto en abril de 2025, sin sentencia firme. Por lo tanto, desde una perspectiva jurídica se puede afirmar que existen indicios suficientes de la vulneración de los derechos por parte de las dos empresas, pero todavía falta la resolución final por parte del tribunal, por lo que la situación sigue sin cerrarse del todo.